La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Unción del cielo, viene más. Poder de lo alto, viene más. Alabanza TV. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Aquí estamos, en Alabanza TV, en otro programa de esta bendita Renovación Carismática Católica, en esta serie de Caminando la Vida en el Espíritu. Edgar Fernández, Luis Espinal, servidores de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Estamos aquí dando las introducciones a estos temas. Hemos dado ya 3 temas y ahora nos toca fe y conversión. Esto es una parte muy esencial en la vida de nosotros, porque no solamente se puede quedar en palabras, no solamente se puede quedar en emoción, no solamente se puede quedar en que un momento en el cual sentí algo bonito, no, lleva a un acto concreto. Yo tengo que tomar una decisión en mi vida y por eso entra la fe en creer en Jesús, creerle a Él, a una persona que fue capaz, como vimos en el tema pasado, de entregarse por mí, por salvarme. Entonces mi acto es confiar en Él, saber que no hay un mejor lugar, no hay unas mejores manos a donde entregar mi vida que en las manos de Jesús. Y eso es tan importante, Edgar, que me recuerda la semilla y la levadura. La fe es cuando crece en la persona en el momento de ese seminario de vida, de ese retiro, de esa asamblea carismática, de ese grupo de oración donde asististe o en cualquiera de los métodos de evangelización que tiene la Renovación Carismática Católica. Pero una de las bendiciones que tiene la Renovación Carismática Católica es que esa semilla puede crecer como una levadura, porque la Renovación Carismática es un movimiento nacional, internacional, mundial. Entonces, al tener la Renovación Carismática, esta estructura, uno de los ministerios más lindos que tiene la Renovación para que la fe crezca, es el ministerio de las escuelas de servidores, es el ministerio de los grupos de oración, es el ministerio de los seminarios de crecimiento, es el ministerio de evangelización, de intercesión, de acompañamiento. Son 24 ministerios que tiene la Renovación Carismática para que los hermanos que vienen, los fieles que vienen a esta asociación pública de fieles, pues realmente puedan incrementar su fe, pero también, como decía el Padre Juanes, formando para servir, porque en la conversión, entonces vamos a tener ¿qué? El servicio. El servicio, porque la conversión es ese otro paso que hay que dar, no solamente yo creo y punto. La fe no es solamente, como normalmente pasa por ahí, sole fide, solamente fe, no, también importan las obras. Y con la conversión es que se demuestran las obras del Señor. Es ese acto en el cual yo abandono mi vida pasada y voy a una vida nueva en Cristo Jesús. Y no es solamente un esfuerzo propio mío, de que porque yo por mi fuerza lo puedo hacer, sino que con su gracia yo puedo ir cambiando día tras día. Porque la conversión no es que ya me convertí, no, es un proceso de toda la vida. Tú has dicho algo importante y es bueno que los hermanos que nos están escuchando, que nos están observando, entiendan esta parte. Esto es un proceso. Cuando ya nosotros estamos con fe y nos vamos alimentando en esa fe, ahora nuestra conversión tiene que ser dar ejemplos, nuestra conversión tiene que ser dar frutos. Tú utilizaste la palabra frutos y aquí en la conversión es clave.
cuáles son los frutos de mi grupo de oración, cuáles son mis frutos en el ministerio que yo ejerzo, en el equipo que yo estoy, desde la parroquia donde yo me desempeño, cuáles son los frutos que yo dejo a las generaciones que vienen surgiendo en todo este proceso. Así mismo, mis hermanos, y por eso en este momento te pido que te prepares para este tema que tendremos ahora. Abre tu corazón, abre tus oídos, porque dice la palabra que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Entonces abre tu corazón para este tema. Y para abrir el corazón, vamos a pedirle a Adriana Villa, desde la diócesis de Mao Montecristi, que invoque el Santo Espíritu para que posteriormente nuestra predicadora María Teresa nos trate este tema de fe y conversión. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y visítanos en este día, Espíritu Santo. Mira que necesitamos de ti y de tu presencia, Espíritu Santo. Ven y guíanos. Ven y mora en nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios. Ven y tócanos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Oh, Espíritu Santo, de tu presencia lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Mira el vacío que hay en nosotros, Espíritu Santo. Mira ese vacío que nada puede llenar, Espíritu Santo. Que ni los bienes materiales, ni el dinero, ni el poder, ni los lujos, ni el placer, nada puede llenar ese vacío. Pero tú, Espíritu Santo, con tu amor, con tu poder, con tu bondad, Espíritu Santo, tú puedes llenar ese vacío. Ven y tócanos, ven y entra en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Infúndenos tu amor, Espíritu Santo de Dios. Ven y guíanos, ven dador de vida, ven fuente de vida eterna, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, de tu presencia lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por visitarnos en este día. Gracias, Espíritu Santo. El equipo nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana te invita al 4º Congreso Internacional de Exorcismo y Combate contra el Maligno, los días 4, 5 y 6 de septiembre del año 2020. Tendremos 11 charlas magistrales con facilitadores y artistas locales y del extranjero. Busca más información en el WhatsApp 829-602-4351. ¡Viene más! Señor, tu mano sanadora. Bendiciones a todos en el Señor. Agradezco pues esta oportunidad que el Señor me ha brindado de compartir con ustedes este 4º tema de esta serie, Caminando la Vida del Espíritu. Hoy el Señor ha querido que yo les traiga pues un tema muy especial, que es fe y conversión. Me siento privilegiada porque soy una joven que tengo mi tiempo caminando en los caminos del Señor y realmente doy gracias de poder pertenecer a esta corriente de gracia que es la Renovación Carismática Católica. Le sirvo al Señor aquí donde Él me ha llamado, desde el Ministerio de Jóvenes de la Renovación, en mi zona Quinto Centenario y en mi grupo de oración. Bueno, fe y conversión
sea, dos palabritas claves en nuestro camino de la fe. Pero ¿qué es lo que realmente significa la fe? ¿Qué es lo que realmente significa la conversión? ¿Por qué estas dos palabras están unidas? Me gustaría que antes de profundizar en este tema, iniciáramos una oración para pedirle a ese Espíritu Santo que abra nuestro corazón, que abra ese entendimiento, para que estas palabras que yo voy a decir en este tema, pues a ustedes les calen el corazón y ustedes descubran el mensaje que el Señor a ustedes les quiere dar. Desde ahí, desde donde te encuentras, te invito a que cierres tus ojos, a que te pongas en intimidad con el Señor y a que interiorices en tu interior y le pidas a ese Espíritu Santo que venga sobre ti, que te llene, que derrame su gracia y que abra tus oídos espirituales y tus ojos también, para que lo que el Señor te quiere decir en este tema, tú lo puedas escuchar, tú lo puedas entender. Ese Espíritu Santo que trae su palabra, que es espada de doble filo, que penetra lo más profundo de nuestro ser, que penetre a través de este tema tu corazón y tú recibas esas palabras de aliento que germinen en ti y que den vida. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias porque sabemos de antemano que tú te vas a manifestar. Amén. Pues vamos a iniciar este tema con la palabra de Dios. Voy a tomar algunas citas bíblicas para comenzar a profundizar en lo que es la fe. Y vamos a tomar un evangelio de un acontecimiento de la vida de Jesús, donde Jesús no pudo obrar en la vida de esas personas por la falta de fe. Está tomado de Mateo 13, del 53 al 58. Y vamos a proclamar esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, se dirigió a su ciudad y se puso a enseñarles en su sinagoga. Ellos preguntaban asombrados, ¿de dónde saca este su saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no viven entre nosotros? ¿De dónde saca todo eso? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les dijo, a un profeta solo lo desprecian en su patria y en su casa, y por su incredulidad no hizo allí muchos milagros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me quedo con esta última frase, por su incredulidad no hizo allí muchos milagros. Nosotros iniciamos un camino en el Señor y muchas veces el Señor no obra en nuestras vidas porque nos falta creer, nos falta fe. Pero ¿dónde entra aquí la conversión? La conversión es un proceso que dura toda la vida, o sea, toda la vida tenemos que estar convirtiéndonos de algo. Pero también en nuestra vida no puede haber fe si no hay una verdadera conversión. Si no crecemos en el Espíritu, si no crecemos en ese amor de Dios que se va renovando cada día, en nosotros no puede haber una auténtica fe en el Señor. Y muchas veces nosotros nos cuestionamos, Señor, ¿por qué tú no obras? ¿Por qué tú no haces algo en mi vida? Pero a veces hay falta de fe porque también hay falta de conversión. Porque la conversión viene de un encuentro con el Señor, de ese ser superior que yo lo considero encima de mí, que yo lo considero un Dios grande, un Dios amor, que me ama tanto, que dio su vida por mí en una cruz y que dentro de su voluntad y sus divinos planes, Él puede hacer cualquier cosa por mí. Entonces, cuando yo tengo esa certeza, esa convicción, entonces en mi corazón comienza a crecer en la fe. Pero vamos a quedarnos con este acontecimiento de la vida de Jesús. No hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Hoy sería un buen día para tú cuestionarte por qué el Señor no está obrando en tu vida. ¿Por qué en tu vida no están ocurriendo esos milagros y esas cosas que tú le estás pidiendo al Señor? ¿De dónde viene tu falta de fe? ¿De dónde viene esa falta de fe en el Señor? ¿Viene de tu incredulidad? ¿Viene de tu falta de conversión? Muchas veces nosotros nos encontramos con el Señor, tenemos ese primer amor, esa primera emoción, pero en el camino de fe no vamos creciendo, no vamos madurando y hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar y no las vamos cambiando. Y eso limita nuestro crecimiento espiritual, limita nuestra confianza en el Señor y limita que esos milagros que el Señor muchas veces quiere hacer en nuestra vida no los haga por nuestra falta de fe. Vamos a ver la fe desde un don, desde un regalo y desde un carisma. Nosotros sabemos que los carismas pues son infinitos,
que son múltiples. Sabemos que los dones del Espíritu Santo son 7, que los recibimos en el bautismo y que los reafirmamos en la confirmación. Pero los carismas del Señor, el Señor lo puede derramar en cada uno de nosotros para el bien de nuestra comunidad y como Él quiera. Entonces vamos a ver hoy la fe como un carisma, como una gracia especial que el Espíritu Santo nos da. Yo a veces comparto con mi hermana, porque mi hermana es una persona de mucha oración y de mucha fe, y cuando ella quiere algo del Señor, pues ella comienza a ayunar, comienza a orar y ¡pran!, el Señor se lo da. Pero en mi caso, para yo ver un milagro del Señor en mi vida, yo tengo que durar tiempo en oración y a veces hasta el desánimo y la duda me ganan. Y yo le pregunto a mi hermana, pero ¿cómo haces para que el Señor te responda, para que el Señor te diga de una vez, te dé respuesta? Ella me dice, es que la fe es un don, es un carisma que uno tiene que cultivarlo y yo lo tengo. Y por eso yo sé que cuando yo le voy a pedir algo al Señor, yo le hablo y si es su voluntad, pues Él me lo da. Y eso muchas veces nos falta a cada uno de nosotros. Y yo digo, wow, Señor, dame ese carisma de esa fe inquebrantable, de esa fe que crea por encima de todas las cosas, porque muchas veces nos falta. Y a veces somos como aquel pueblo, o sea, conocemos a Dios, sabemos que ha sido un Dios grande, sabemos que Dios ha hecho muchas cosas en la historia de la humanidad, vemos cómo obra en la vida de nuestros hermanos y a veces el Señor no hace esas cosas en nuestras vidas porque en nuestra vida falta fe. Pero ya me quedé en la teoría y les estoy diciendo lo que está pasando con la fe, pero ¿de qué manera yo puedo crecer en la fe? ¿De qué manera yo puedo ejercitar esa fe que mueva montañas en mi vida y que el Señor obre en mi vida? Bueno, yo les voy a dar unos pasos para que nosotros podamos crecer y ejercitar nuestra fe y invitarlos a no desanimarse. O sea, vemos en la Biblia múltiples ocasiones en las que los discípulos no veían el obrar del Señor porque les faltaba fe y también les faltaba esa conversión y esa convicción de que Jesús podía hacerlo, de ese verdadero encuentro. Si nos vamos al Evangelio, vemos a Pedro, que en varias ocasiones fue el protagonista de muchos acontecimientos realmente que nos dejan un gran mensaje a nosotros hoy en día. Vemos a Pedro cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, que le dice a Jesús, si eres tú, maestro, mándame a caminar sobre las aguas contigo. Y Jesús le dice, ven. Pero cuando Pedro ve que está caminando sobre el agua, Pedro comienza a temer y se comienza a hundir. Vemos después ese Pedro que niega a Jesús 3 veces. Y ese Pedro que Jesús tuvo que preguntarle 3 veces, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y decimos, pero wow, eso que Jesús hizo en la vida de Pedro era una sanación, porque realmente Pedro dudaba, Pedro le negó a Jesús porque le faltaba conversión. Y a través de esas palabras que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús sana a Pedro y reafirma en él esa conversión que a Pedro le hace falta para después más adelante salir a evangelizar, salir a formar la iglesia y dar la vida por Jesús. Y a veces también a nosotros nos hace falta eso. O sea, creemos que ya la primera vez, yo conocí al Señor, narramos ese encuentro maravilloso, que lloramos, que el Señor nos sanó, que a partir de ahí nos comprometimos en todo, pero no seguimos ese camino de conversión. Seguimos adelante, pero hay cosas en nuestras vidas que están impidiendo ese crecimiento en el Señor, que están impidiendo que nuestra fe crezca, porque ojo, también estamos equivocados. Creemos que la fe es solamente para que el Señor haga milagros. Yo tengo que tener fe para que Dios me sane, para que Dios me dé un esposo o una esposa, para que Dios me dé hijos, para que Dios me dé un buen trabajo, para que me dé un carro. No, la fe no es solamente para obtener sanación física. La fe no es solamente para obtener cosas materiales que son importantes y que claro, nuestro Dios nos la puede dar. Pero la fe también es para mantenernos firmes, para mantenernos constantes, para mantenernos perseverantes en el Señor. La fe también es para transmitírsela a los demás. A veces uno se pregunta, wow, pero yo vengo a la iglesia, yo alabo al Señor, yo estoy en la renovación, yo estoy en un grupo, yo estoy sirviendo, pero me canso de invitar personas para el grupo, me canso de invitar personas a las actividades y no asisten, no vienen. Fácil, porque no tenemos esa fe que se transmita a los demás y que atraigan a los demás hacia ese Cristo vivo. Y también porque a veces nos falta esa conversión que se le transmita a los demás, que se vea reflejada a los demás, también para atraer ese Dios vivo. Entonces también ahí va de mano la fe. Porque si en mi corazón está esa fe, esa creencia en el Señor,
cuando yo invite a alguien, cuando yo quiera motivar a alguien, a veces hasta sin palabras, van a haber personas que también van a quererse llenar de ese amor, de esa gracia del Señor. Entonces también nos hace falta esa fe en comunidad, esa fe para compartir. A veces estamos buscando al Señor y estamos sumergidos en todas nuestras actividades de la iglesia y no nos preocupamos porque la persona que vive en nuestra casa, que está a nuestro alrededor, también se encuentre con el Señor. A veces decimos, no, nada más es ese testimonio, pero nos hace falta también eso, esa fe que se transmita. Vamos a ir a otro pasaje, a otro evangelio, de un personaje conocido, ustedes se lo saben, es Tomás. Y vamos a leer este evangelio porque también Tomás como que se parece mucho a nosotros en esa incredulidad, en esa falta de fe. Vamos a pasar a Juan 20, del 19 al 27. Y dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Aquí viene la parte que me gusta. Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas. Se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Palabra de Dios. Esas palabras últimas del Evangelio: en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe, te le está diciendo hoy el Señor. A veces en nuestras vidas vemos los acontecimientos maravillosos del Señor y a veces necesitamos pruebas fehacientes para poder creer. Y viene el Señor y nos da esas pruebas y nos dice: no seas incrédulo, sino hombre de fe. Otra parte de este Evangelio que resalto es que los apóstoles estaban encerrados con miedo. A veces la fe, no crecemos en la fe porque estamos encerrados en nosotros mismos con miedo. Y en un corazón donde hay miedo, hay duda y hay inseguridad. Y donde hay duda y hay inseguridad, la fe no puede manifestarse, la fe no puede germinar. Quédate con estas palabras de este Evangelio: en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y vamos a ver qué podemos hacer nosotros para nosotros crecer en la fe. Porque como les he dicho al principio, he estado hablando y hablando, pero ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la medicina para crecer en la fe? No hay fórmula, no hay medicina. Crecer en la fe, la conversión y conocer al Señor es una decisión de cada ser humano. En nuestra libertad está tomar la decisión de nosotros iniciar ese reto de crecimiento en la fe, iniciar ese proceso de cambio, iniciar ese proceso de conversión en el Señor. Hoy yo te voy a dejar de tarea que tú interiorices cuáles son las cosas en tu vida de las cuales tú necesitas convertirte, que en los tantos años que tienes en la iglesia, que los tantos años que tienes en la renovación, que los tantos años que tienes en X Movimiento, que los tantos años que tienes trabajando con este sacerdote, en esa comunidad, con esas hermanas, tú no has convertido, tú no has cambiado. Y que hoy tú hagas el compromiso de tú ser una persona nueva en el Señor. Y después que tú hagas eso, ver cuáles son las cosas en tu vida que no te dejan tener esa fe inquebrantable, esa fe que mueva montañas y que tú veas la mano de Dios actuando en tu vida.
Porque como dije, o sea, a veces nosotros pensamos que el Señor obre en mi vida es una sanidad. Señores, el solo hecho de yo estar enfermo y yo estar de pie y yo poder alabar al Señor, eso es un milagro de Dios. Ahí se está manifestando la gloria y la grandeza del Señor. Un hermano de mi comunidad parroquial le diagnosticaron cáncer terminal. Decían, él es un señor mayor, decían, ya le queda poco tiempo de vida, ya usted se va a morir. Lo diagnosticaban menos de un mes. Él comenzó a ir donde todos los hermanos de la comunidad y les pedía que le oraran. Pues ese señor, hace 4 o 5 años de esa situación, y ese señor todavía está activo y con más ganas de vivir que nunca. ¿Por qué? Porque ese hombre no se agarró del diagnóstico de los médicos, sino que se agarró del Señor. Y él iba a la Eucaristía 2 veces al día, va en la mañana y va en la tarde. Y ese poder de la Eucaristía es que lo tiene de pie. Entonces, a veces nosotros pensamos, hubiera sido lindo decir, wow, le oraron y el Señor se sanó. El Señor tuvo fe, creyó que la gracia del Señor lo podía sanar y ya no tiene cáncer. No. El que ese Señor todavía esté de pie, todavía esté caminando, esté con la misma alegría y no se haya muerto como diagnosticaron los médicos, eso es un milagro del Señor. Y eso es un ejemplo vivo de la fe y de la confianza en el Señor. Entonces también yo te invito a cambiar tu óptica de milagro. Porque a veces tenemos el cliché que milagro es, ay, se estaba muriendo, le oraron, se levantó de la cama, ya se sanó. O yo le estaba pidiendo al Señor un trabajo para yo poder cubrir mis necesidades y el Señor me lo dio y ahora todo está bien. Entonces, estamos equivocados. O yo le estaba pidiendo al Señor un novio, una novia, un esposo, una esposa, o le estaba pidiendo un carro, le estaba pidiendo esto y el Señor me lo dio. Y no vemos atrás de esos milagros grandes y extraordinarios, que claro que sí, el Señor los hace y lo ha hecho en mucha gente. Pero atrás de esos milagros extraordinarios no vemos que Dios también cada día hace milagros en nuestras vidas. Y por estar atentos de lo que queremos alcanzar, no lo vemos. Por ejemplo, el hecho de que yo me pueda despertar cada día, levantarme, ponerme de pie, es un milagro del Señor. El hecho de yo tener hermanos en mi comunidad que me amen, que se preocupen por mí, que me acojan, eso es un milagro del Señor. Tener una familia, tener sustento, es un milagro del Señor. Voy a hablar a término personal. Yo soy educadora y desde hace tiempo pues le estoy orando al Señor para que pues tener un mejor sueldo. Y por eso me he preocupado mucho y a veces hasta me desanimo y digo, pero Señor, si te estoy pidiendo que otra gente. Pero en estos días yo reflexioné, yo dije, pero ven acá, yo puedo pagar mi universidad, yo puedo cubrir mis gastos, no me falta nada, tengo comida. Entonces ya voy a dejarme de lamentar por el sueldo que quisiera y no tengo. Y voy a comenzarle a dar gracias al Señor porque a pesar de que no gano lo que quisiera, pues tengo para cubrir mis necesidades. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Vivimos llorando y añorando lo que no tenemos y decimos, Dios no me escucha, quizás es mi falta de fe y esto. Pero no le damos gracias a Dios por esos milagros diarios que Él hace en nuestras vidas y de las cosas pues de las que Él nos libra diariamente. Pero ¿cómo podemos crecer en la fe? O sea, nunca llegamos a esa fe 100%, que mueve montañas, que hace grandes milagros, por más que uno quisiera, pero podemos ir dando pasos para ir ejercitando nuestra fe. Ya yo dije primero, mirar aquellas áreas de nuestras vidas en las que sabemos que no nos hemos convertido, para que el Señor las comience a cambiar. Y después de ahí hacer una revisión para también ver cuáles son aquellas cosas que no nos dejan crecer y ejercitar nuestra fe, para que también el Señor nos ayude. Una de ellas es el miedo. Lo vemos en los apóstoles, lo vemos en Pedro. A veces el miedo no nos deja crecer en la fe. Y una tercera parte es comenzar a mirar esos milagros que el Señor hace en nuestras vidas, porque eso también aumenta nuestra fe. Vamos a ver el ejercicio. El primer ejercicio es la oración. No hay mayor medio para yo ejercitar mi fe y que crezca que en la oración personal. Sería bueno también tú como creyente, como cristiano, te cuestiones cuántas veces al día tú oras. A mí me gusta mucho porque la población judía, según datos, ellos tenían la costumbre de orar 3 veces al día, o sea, mañana, tarde y noche. Y yo digo, wow, o sea, a levantarme, orar, a mediodía, por ejemplo, orar y antes de acostarme, orar. Y sería bueno que nosotros como cristianos también tuviéramos ese patrón. Porque a veces nos levantamos y decimos, más los jóvenes,
ay, me cogió la hora, tengo que irme a trabajar, esto, que aquello, y nos presignamos, un Ave María, Señor, te encomiendo este día, y ya yo creo que lloré, y eso no es orar, eso no es orar. Ay, voy en el carro, leo la palabra, pongo el rosario, está bien, estamos en conexión, pero tú sacaste ese tiempo para tú detenerte, para tú hablar con el Señor. Hay muchos tipos de oración, hay muchas maneras de oración, o sea, cada quien a modo personal las tiene. En lo personal a mí me gusta, para iniciar el día, mi oración diálogo. Yo me siento, invoco esa presencia del Espíritu Santo, alabo al Señor y después comienzo a hablar con Jesús como un amigo. Tengo una imagen del corazón de Jesús porque en mi casa y familia somos muy devotos del corazón de Jesús y como que cuando yo me topo con esos ojitos de Jesús, así que yo siento que me mira enseñándome ese corazón con tanto amor, yo digo, ya Él está ahí face to face conmigo y yo comienzo a hablarle como un amigo y le comienzo a decir, mira Señor, esto, aquello, esto, tanejo, y ahí a veces hasta uno se le va la mente y se distrae, pero cuando vuelvo otra vez a aterrizar le digo, ay Señor, perdóname esto. O sea, ese diálogo con Jesús como ese amigo y después leer la palabra, meditarla y comenzar mi día, pero detenerte, no iniciar tu día sin detenerte a hablar con el Señor y tener ese hábito de oración. Si no tenemos ese hábito de oración, de tú decirle, mira Señor, yo dudo, yo tengo falta de fe, yo no creo, yo te estoy pidiendo esto tanto tiempo y tú no me lo concedes. Si tú no te sinceras con el Señor y se lo dices, yo quiero creer como esos hermanos de la comunidad, me siento mal porque a veces nos pasa eso, porque vemos, wow, al otro hermano le está yendo súper bien, le pide al Señor, tú ves que el Señor, y yo nada. A veces hasta me siento frustrado porque en otro hermano se manifiestan los dones y los carismas, y en mí nada, a mí me da hasta pánico agarrar un micrófono y también todas esas cosas me desaniman. Entonces, díceselas al Señor, sincérate con el Señor, ve al Santísimo. O sea, esa medicina de estar frente a frente con Jesús sacramentado, ahí hablando con Él, tírate, póstrate ahí y habla también con Él, con un amigo. Eso también nos ayuda en nuestro hábito de oración. El Santo Rosario también, con la Madre, con nuestra Madre María. O sea, un católico sin un rosario no tiene arma, está desarmado. Ejercita tus sacramentos, ejercita la confesión, la misa. A veces los domingos no vamos a misa, ay, me cogió la hora, ay, voy en la tarde, ay, que yo trabajo. No. Y entre semana también, o sea, tratar de sacar ese día para estar en la Eucaristía, para estar en esa presencia de Jesús sacramentado. Todo eso nos ayuda a crecer en la fe, la oración, y no acostarte a dormir sin siquiera darle gracias al Señor por haberte ayudado durante el día, por haberte ayudado a vencer aquellas circunstancias y situaciones que se te presentaron. Darle gracias al Señor por lo que recibiste, por lo que no recibiste, hasta por los problemas y los inconvenientes que tuviste. Darle gracias al Señor. La oración es clave para nosotros poder crecer en esa fe, poder crecer en la conversión. A veces también hacernos una autorrevisión, como yo dije, termino el día y comenzar a acordarme de aquellas cosas que quizás yo hice que no estuvieron bien, que me fui con el semáforo en rojo, que me paré a discutir con una gente en la calle, que me molesté con el jefe, que me puse a criticar, a chismear. Es bueno hacer esa revisión antes de uno acostarse y decirle, mira Señor, reconozco que fallé, que no lo hice bien, perdóname. También todas esas cosas nos ayudan a crecer en la fe, nos ayudan a crecer en el Señor. El otro medio es poner en acción nuestra fe. Santiago nos va a decir que nuestra fe sin obras es una fe muerta. Poner en acción nuestra fe. Si no ponemos en acción nuestra fe para que esa fe dé frutos, para que esa fe se contagie a otros, entonces no vamos a crecer. A veces uno está en el grupo de oración, está en un retiro o algo, y el Señor hace algo en el momento de la oración o en el retiro y dice, nadie tiene un testimonio, y uno tiene un testimonio, pero uno no se quiere animar a darlo. Ay, no, porque eso es algo insignificante, porque eso no es algo grande. O sea, anímese también a contar su testimonio, a decirle a otros las maravillas que el Señor ha hecho en usted. Y otro paso es la humildad. A veces no somos humildes, a veces somos creídos. O sea, el Señor, yo me convertí, ahora yo soy mejor que todo el mundo, porque yo no hago, porque yo no torno, porque yo esto, y me creo mejor que todo el mundo. O cuando estoy en la comunidad, estoy en el grupo, porque el Señor me usa, porque soy el único que canto, porque soy el único que alabo, porque soy el único que tengo el don de lenguas, porque soy el único que esto, que aquello. Entonces nos comenzamos a creer, a subir. Y en una persona que no es humilde, la fe no se puede manifestar. Vamos a tener eso también en cuenta. Ya vamos con la oración. Primer paso para hacer crecer nuestra fe, oración.
Segundo paso, poner nuestra fe en acción. Y tercer paso, pues la humildad. Y cuarto paso es la fe en comunidad. En esta parte yo quiero hacer mucho énfasis. A veces nosotros nos gusta vivir nuestra fe muy solitaria. Que, por ejemplo, ay no, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, yo los sacramentos, frecuento los sacramentos, yo oro, pero yo no me puedo comprometer en ningún grupo, en ninguna comunidad, no me puedo comprometer en nada. Tenemos que tener cuidado con esa parte, porque también uno de los medios para nosotros crecer en la fe es la fe en comunidad. La fe en comunidad con el grupo de hermanos, de personas que el Señor pone a tu alrededor para hacer crecer la fe. A veces nosotros estoy en el grupo de oración y llega el momento de la alabanza y llegan las palabras de conocimiento. Y a mí me encanta ese momento. A veces me asusta, porque a veces el Señor usa esas palabras de conocimiento para darle a uno su fuetazo. ¿Qué ha pasado? Que a veces uno sabe que uno está haciendo algo malo o que uno como que quiere una confirmación como que de algo y viene el Señor y te lo dice en una palabra de conocimiento, pero no es eso lo que tú quieres oír, pero tú sabes que es para ti lo que el Señor tiene. Pero también esas palabras de conocimiento, aparte de que nos dan nuestro fuetazo, también son palabras que te dan aliento, porque a veces estamos secos en la oración, estamos falta de fe, estamos desanimados y viene pues el Señor a través de ese hermano, de esa hermana y dice esa palabra de conocimiento y ya el ánimo se te sube a millón. Entonces es muy necesaria compartir la fe en comunidad, compartir la fe con los hermanos, tener un lugar donde tú ir y decirle, miren, oren por mí. Ahorita antes de salir para acá, venía yo hablando con mi hermana y uno de los muchachos del grupo nos dicen, wow, oren por mi papá que está un poquito enfermo. Y eso, o sea, eso de tener esa comunidad donde los hermanos te puedan decir, ora por mí, ora por mi familia. Pero si estamos solos, viviendo nuestra fe solo, ay, nada más voy a la iglesia, esto, aquello. Entonces, ¿cómo voy a poder crecer en la fe si me pasa algo, si necesito algo? ¿Cómo? Es necesaria, o sea, esa fe en comunidad es necesaria. Entonces, vamos a repasar los parámetros que vamos a seguir para nosotros poder crecer en la fe. Primero, oración. Segundo, poner en actividad nuestra fe activa. Tercero, la humildad. Y cuarto, vivir la fe en comunidad. O sea, con estos 4 pasos podemos ejercitar nuestra fe para nosotros comenzar a crecer en ella, en nuestra fe. Ojo, como les dije al principio, no es que ya yo hice ya esto es una fórmula mágica y ya a partir de ahí ya yo voy a tener una fe full, ya que yo voy a creer en el Señor full y ya el Señor va a comenzar a mover montañas en mi vida. Eso no es así. Eso es una decisión. O sea, yo puedo orar, yo puedo estar en una comunidad, yo puedo practicar la humildad, porque nadie es 100% humilde, déjense de eso. El que dice que es humilde se le cayó la humildad ahí mismo, porque el humilde no se da cuenta que es humilde, tengámoslo en cuenta. O sea, el que admite, ay sí, yo soy muy humilde, no. O sea, para yo darme cuenta que soy humilde, otra persona tiene que ver esa humildad en mí y resaltarlo. Tenemos que tenerlo claro eso. Puedo estar en una comunidad también y puede ser que mi fe no tenga ese nivel, no tenga ese crecimiento que el Señor demande de mí. A veces también eso pasa, el Señor a veces entiende, wow, yo he obrado en tu vida, yo he movido las montañas, yo he hecho muchas cosas, y todavía el Señor se sorprende por nuestra incredulidad y por nuestra falta de fe, que muchas veces no la tenemos, esa fe que el Señor quisiera de nosotros. A veces también el nivel de compromiso que tengamos en la iglesia también demanda más fe, porque también nosotros vamos a animar a otros. A veces quizás no eres tú el que necesita esa fe, a veces necesitas llevarle esa fe a otro. Y por eso es muy importante este asunto del crecimiento en la fe en el Señor, porque a veces no tengo esa fe que el Señor necesita que yo tenga para yo llevársela a otra persona. Y entonces vamos a meditar mucho eso. En estos días, tantas situaciones que hay a nivel mundial, hay muchas personas que necesitan esa palabra de aliento, que necesitan que tú lleves esa fe, que tú transmitas esa fe en el Señor, para que el Señor pueda ayudarte, ayudarte a crecer en esa fe. Y nada, vamos a iniciar este momentito de oración desde allí donde tú estés. Toma una postura adecuada, no te dejes distraer ni de los muchachos, de los vecinos, de la bulla que haya a tu alrededor, de nada de eso, de las redes sociales, que en estos tiempos uno siempre está pendiente de las redes sociales. No, vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar.
Vamos a pedirle a ese Señor de señores que venga y actúe en nuestras vidas, como lo hizo en los apóstoles, como lo hizo en Pedro. Hoy busca con quién te vas a identificar. ¿Con cuál de los apóstoles te vas a identificar? ¿Con Juan, que siempre creía? ¿Con Tomás, que dudó de la resurrección de Jesús? ¿Con Pedro, que siempre metía la pata? ¿Con quién te vas a identificar? Sitúate, mira, Señor, yo soy ese discípulo, yo me siento ese discípulo. Actúa en mí como tú actuaste aquella vez. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a alabar y bendecir ese nombre poderoso del Señor, que es grande, que es majestuoso, que tiene todo poder, que tiene toda honra, que tiene todo honor, que tiene toda gloria. Alabado y bendecido seas, Señor, por tu grandeza, por tanto amor, por tanta misericordia manifestada. Queremos mostrarnos ante ti, Señor. Queremos mostrar nuestro corazón desnudo. Queremos mostrarte nuestras faltas, que sabemos que tú las conoces, Señor Jesús. Tú conoces lo que hay en nuestro interior. Tú conoces aquellas áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas, que necesitan ser renovadas, que necesitan ser restauradas. Ven a sanarnos de la incredulidad, Señor. Ven a sanarnos de la falta de fe, de la falta de confianza en ti. Ven a convertir nuestros corazones, Señor, de aquellas cosas, Señor, que tú sabes que nos alejan de ti. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Ábrenos los ojos y que empecemos a ver aquellos milagros, Señor Jesús, que tú estás haciendo en nuestras vidas, que por la falta de fe no lo vemos, Señor. Ven, quítanos las escamas de los ojos como lo hiciste con San Pablo, y que podamos abrir nuestros ojos del corazón a la luz de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor, porque eres grande, Señor. Bendito sea, Señor, por lo que tú estás haciendo, por aquellos hermanos a quienes tú estás tocando, aquellos hermanos a quienes tú estás sanando, Señor, porque tenemos una herida profunda en el corazón por la falta de fe, por la falta de confianza, Señor. Mira aquellos agujeros que hay en nuestros corazones, Señor Jesús, porque no hemos recibido, Señor, lo que hemos pedido, Señor Jesús. Ven a consolar, ven a confortar nuestro espíritu, Señor Jesús, con tu gracia, con tu amor, Señor Jesús. Ayúdanos a caminar de la mano de ese Santo Espíritu, Señor Jesús, que nos guía, Señor Jesús, que nos acompaña, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo, Señor. Ven a darnos de esa agua viva tuya, Señor, de esa agua de tu misericordia, Señor. Lava nuestros pecados, Señor, y aumenta nuestra fe. Señor mío y Dios mío, que de ahora en adelante no seamos incrédulos, sino que seamos creyentes, Señor. Que seamos discípulos valientes, Señor, que no nos dejemos vencer ni derrotar por el miedo. Que seamos hombres y mujeres valientes y llenos de fe, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. Gracias por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor Jesús. No tenemos palabras para agradecerte tanto amor, Señor Jesús. No tenemos palabras para agradecerte tantos milagros y de la manera en la que tú obras en nuestras vidas, Señor. Bendito seas, Señor, por siempre, para siempre, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Y recuerden tener estos 4 pasos pendientes para el crecimiento de la fe. Y recuerden también que el crecer en la fe y crecer también en esa conversión, en ese encuentro con Dios, depende de nosotros. Pueden darnos las pautas que se nos den, y si nosotros no tomamos esa decisión de crecer en el amor, de crecer en la fe, de cambiar, de convertirnos cada día, entonces vamos a seguir siempre iguales. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que la Virgen María siempre nos acompañe. Estamos en agosto. El valor del mes es comunidad. Y para que lo retengas mejor, la Renovación Carismática Católica Dominicana te lo viene a decir cantando. Si alguien no lo sabe, que lo sepa ya, que la fe se vive en comunidad. Ha dicho Jesús en el Evangelio, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos.
pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo Palabra Encarnada. Con Jesús Palabra Encarnada, nuestra vida será transformada. La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Unción del cielo, viene más. Poder de lo alto, viene más. Alabanza, alabanza TV. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana.